Bueno, hola a quienes estén viendo este video. Mi nombre es Pablo, sigo la carrera de letras y en este primer video que hago y que subo a YouTube quiero compartirles algunos conocimientos básicos en relación con un tema que elegí para rendir el examen final de la materia Teoría Literaria, porque reconozco que presenta dificultades para quienes se están introduciendo en la teoría literaria propiamente dicha. Este tema es una problemática que gira en torno a la pregunta ¿qué es la literatura? Antes de desarrollar esta cuestión, quiero aclarar algunas ideas que son importantes para entender otras. La teoría literaria, como la antropología, la historia o la psicología, es un campo del saber humano e implica una práctica, es decir, algo sobre lo cual teoriza. Para la teoría literaria, esa práctica no es la literatura, como quizá creeríamos. Esas prácticas son los estudios acerca de la literatura, la historia de la literatura y la crítica literaria. Y estos estudios literarios pueden ser usados para construir teorías literarias, y de hecho lo son. Entonces, en este sentido, la teoría literaria es un conjunto de teorías literarias que pretende no enseñar escritura literaria, sino criticar estas teorías literarias. Esto será más comprensible a lo largo del video cuando comparta otras ideas. Ahora, centrémonos en esta problemática que gira en torno a la pregunta ¿qué es la literatura? Esta es una interrogación que desde las primeras décadas del siglo XX, con el nacimiento de la teoría literaria como ciencia, de la mano del formalismo ruso, diversas escuelas o tendencias y diversos autores pretenden responder. Pero cuestionemos lo siguiente. ¿Pueden estas escuelas o tendencias y estos autores formular una definición pura, exacta, infalible sobre la literatura? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al tratar de hacerlo, se dan cuenta de que las características que se atribuyen tradicionalmente al género literario no son exclusivas del mismo, ya que también estos rasgos forman parte de géneros no literarios. Por ejemplo, la ficcionalidad es un rasgo que, si bien está presente en obras literarias, también está presente en películas, por ejemplo. El uso particular de la lengua es otro rasgo que, si bien está presente en obras literarias, también lo está en publicidades. Entonces, ¿qué hacen estos autores y estas escuelas partiendo de la idea de que la literatura no puede ser definida acabadamente, perfectamente? Proponen teorías literarias. ¿Qué son estas teorías literarias? Son concepciones sobre la literatura más rigurosas, más científicas, más sistematizadas, que se diferencian de otras concepciones más vulgares, como por ejemplo aquella según la cual la literatura miente, no dice la verdad, lo cual no es cierto, pero no nos vamos por las ramas. Entonces, las teorías literarias son sistematizaciones sobre la literatura elaboradas por escuelas o tendencias como el formalismo ruso, la escuela de Bakhtin, la estética de la recepción, etc. Y autores como Aya de Silva, Jonathan Kuller, Terry Eagleton, etc. ¿En qué consisten más detalladamente estas teorías literarias? Consisten en un sistema de criterios que sirven de fundamentos para una estructura. Esa estructura es el objeto de la teoría literaria.
Y ese objeto de la teoría literaria, de una teoría literaria, no es la literatura, como quizá creeríamos también. Ese objeto es aquello que hace literario a un texto. Por ejemplo, para el formalismo ruso, ese objeto es la literaturidad. Para Aguiar Silva, ese objeto es el lenguaje literario. Entonces, las teorías literarias tienen como fin establecer saberes no para determinar qué forma parte o no de la literatura, sino para diferenciar aquello que es literario de aquello que no lo es. Como idea general, lo establecido por una teoría literaria no es determinante para poner a un enunciado fuera o dentro de la literatura. Lo explico. Una historieta o una canción no forman parte de la literatura. ¿Por qué? Porque no se adecuan a la concepción aristotélica sobre la poesía, en la actualidad la literatura, ya que según Aristóteles, la poesía es el arte que solamente se vale de las palabras. Una historieta, además de las palabras, se vale de las imágenes. Y una canción, además de las palabras, se vale de la música. Sin embargo, tanto una historieta como una canción contienen un texto. Y ese texto puede tener carácter literario, es decir, puede contar con rasgos propios de la literaturidad, si tomamos en cuenta a una escuela como el formalismo ruso, o con rasgos propios del lenguaje literario, si tomamos en cuenta a un autor como Aguiar Silva. Entonces, aunque las teorías literarias no son determinantes para incluir en la literatura o excluir de la misma a un determinado texto, sí nos sirven para reconocer el carácter literario de un texto y tomarlo por su naturaleza, por su índole literaria, para hacer una crítica literaria. Ahora, para hacer un poco de crítica de las teorías literarias, actividad propia de la teoría literaria, voy a compartir algunas ideas que he aprendido. Ciertos textos sin un carácter literario forman parte de la literatura. De acuerdo con la historia de la literatura, casos de esta naturaleza son algunos ensayos con una función referencial del lenguaje y algunos textos de historia. También ciertos textos con carácter literario, pero no pensados para ser incluidos en la literatura, también forman parte de la literatura. Por ejemplo, las crónicas de Indias escritas por los europeos que llegan a América y el diario de Ana Frank. Y también ciertos textos con carácter literario no forman parte de la literatura. Por ejemplo, letras de canciones, textos de historietas e incluso trabalenguas. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, porque al fin y al cabo lo que se incluye en la literatura o lo que se excluye de la misma no depende de algo objetivo, es decir, no depende de una esencia que esté presente en todas las obras literarias, sino que depende de algo arbitrario, es decir, de convenciones sociales, de lo que una cultura nos impone como norma. La concepción aristotélica sobre la poesía es una norma de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque con base en ella determinamos que historietas o canciones no formen parte de la literatura, queden fuera del género literario. Entonces, sin embargo, las teorías literarias
son importantes porque nos sirven, nos ayudan a reconocer el carácter literario de un texto. Mejor dicho, nos ayudan a saber qué es aquello por lo que, por lo general, nos hace considerar literario a un texto. Habiendo hecho estas consideraciones, estamos en condiciones de formular nuestra propia respuesta a la pregunta ¿qué es la literatura? Pero tengamos en cuenta que ese concepto es una generalización y por tanto quedarán excluidos o incluidos textos injustamente dentro del género literario. Personalmente, concibo la literatura partiendo de la teoría literaria de Ayare Silva. Es decir, para mí la literatura es un conjunto de textos escritos y orales provistos con cualidades estéticas, que para el autor que he mencionado son 4: función poética del lenguaje, plurisignificación, extrañamiento e importancia del significante o plano sonoro motivado. Pero bueno, este es un material que puede ser usado para hacer otro video. Si llegaron hasta acá, espero que les sirva lo que les comparto y si lo desean pueden dar me gusta, comentar o suscribirse. De esa forma me estarían ayudando mucho. Así que muchas gracias y nos vemos.